¿Qué tal, profesor? Esperando se encuentre bien, mi equipo y yo le explicaremos sobre la ecuación de Schrödinger. En este caso, estudiaremos los conceptos que dan base y pie a la ecuación de Schrödinger con el propósito de entender a fondo todo lo relacionado a la misma. Vemos que el título es El sendero hacia la ecuación de Schrödinger y sin más que decir, empecemos. Para comenzar daremos inicio con dos ideas clave que nos serán de ayuda más adelante. Una ya la analizamos previamente, que sería la dualidad onda-partícula, y el principio de incertidumbre, que introduciremos por primera vez y lo explicaremos más adelante. Para empezar, cabe decir que la nueva mecánica cuántica aparece en 1925 y es propuesta simultáneamente bajo dos puntos de partida diferentes, pero con resultados totalmente equivalentes. La propuesta por Heisenberg, que sería la mecánica de matrices, y la propuesta por Schrödinger, que sería la mecánica ondulatoria. Vamos a empezar hablando sobre la dualidad onda-partícula. Esta, como dije, ya la hemos analizado previamente, así que solo daremos una breve introducción. La dualidad onda-partícula existe en la naturaleza. En algunas condiciones experimentales, una partícula parece actuar como una partícula y en otras condiciones experimentales parece actuar como una onda. Por el contrario, en algunas circunstancias físicas la radiación electromagnética actúa como onda y en otras circunstancias físicas la radiación actúa como un haz de fotones. Y pues aquí vemos una gráfica que sería el experimento de doble rendija. ¿Y qué es el experimento de doble rendija? Se le estaba preguntando. Para explicar esto, Louis de Broglie propuso en 1924 que la materia también debería poseer propiedades tanto ondulatorias como corpusculares, que esto ya va entrando en tema con la dualidad onda-partícula. Esto fue reforzado por el experimento de doble rendija, el cual fue realizado originalmente por Thomas Young en 1801 para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Sin embargo, fue el físico francés Louis de Broglie quien en 1924 propuso que la materia también tiene naturaleza ondulatoria y que las partículas subatómicas, como los electrones, pueden exhibir un comportamiento ondulatorio similar al de la luz. Fue así que en 1927 Clinton Davidson y Lester Germer realizaron el experimento de doble rendija con electrones, confirmando la hipótesis de Broglie. Por lo tanto, el experimento de doble rendija se ha utilizado tanto para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz como de las partículas subatómicas. Para explicar más a fondo el experimento de doble rendija, tenemos aquí dos gráficos. Por el lado izquierdo tenemos que si se interpone una pantalla con dos rendijas, el resultado es que las ondas secundarias producidas por estas interfieren de manera constructiva a veces y de manera destructiva a veces. El patrón de interferencia típico se muestra a continuación, donde tenemos que en la pantalla que se interpone se logran ver las ondas producidas y la interferencia que genera. Por el otro lado, si en vez de ondas pensamos en un experimento con electrones, la teoría corpuscular nos predice un comportamiento como el que aparece en la figura de abajo. Y pues vemos que es similar al de la parte izquierda, solo que pues esta vez en vez de ondas estamos utilizando electrones. Al realizar experimentos muy precisos con electrones, se pudo constatar que los electrones también exhiben un comportamiento ondulatorio. El comportamiento ondulatorio de las partículas microscópicas ha permitido el desarrollo de algunas técnicas instrumentales que permiten obtener información de estructuras microscópicas y moleculares, siendo así como la microscopía electrónica, la difracción de electrones y neutrones. Ahora bien, basándonos en lo anterior, durante la década de 1920, Bohr y Heisenberg llegaron a la conclusión de que la aparente dualidad onda-corpúsculo de la materia y de la radiación impone ciertas limitaciones en la información que se puede obtener acerca de un sistema microscópico. Es aquí donde introducimos un nuevo concepto, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si lo queremos resumir, afirma que si lo sabemos todo sobre dónde se encuentra una partícula, la incertidumbre de posición será pequeña. Por el contrario, si no sabemos nada sobre ese momento, la incertidumbre de momento será grande, es decir, que será una relación proporcional. También existen versiones del principio de incertidumbre para otras magnitudes, como la energía y el tiempo. Hablamos sobre los principios de incertidumbre de momento-posición y energía-tiempo por separado. En este caso empezaremos por el momento-posición. Aquí consideremos una partícula libre que se mueve a lo largo de la dirección de la X. Esta función de onda de esta partícula estará dada por la siguiente fórmula que tenemos en pantalla, siendo así que la expresión matemática que describirá el principio de incertidumbre de Heisenberg será delta x por delta p mayor o igual a h entre 2.
que esto le pone límites a lo que podemos saber sobre una partícula a partir de mediciones simultáneas de posición y momento. Si delta X es grande, delta P es pequeña y viceversa. Seguimos con el principio de incertidumbre en la energía y el tiempo. Este se refiere a las incertidumbres en las mediciones simultáneas de la energía de un estado cuántico y su tiempo de vida, como lo representa la imagen, donde delta E es la incertidumbre en la medición de la energía y delta T es la incertidumbre en la medición del tiempo de vida. El principio de incertidumbre nos dice que hay un límite en la precisión con el cual podemos determinar al mismo tiempo la posición y el momento de una partícula. El significado general del principio de energía-tiempo es que un estado cuántico que solo existe durante un corto periodo de tiempo no puede tener una energía definida. El porqué es que la frecuencia de un estado es inversamente proporcional al tiempo y que la frecuencia se conecta con la energía del estado, por lo que, para medir la energía con precisión, el estado debe observarse por muchos ciclos. Al igual que con la definición de dualidad onda-partícula, estudiaremos otro concepto que ya se vio anteriormente. Ese es el concepto de las ondas. Todo esto lo estamos estudiando porque más adelante nos servirá para entender algunos conceptos. Dando una breve definición de onda, recordemos que es una perturbación que es la función de la posición y del tiempo y se propaga con una velocidad v. Si queremos poner algunos ejemplos de onda, podrían ser variaciones de una cuerda, olas en la superficie del agua, el sonido, la radiación electromagnética, que pues serían los campos eléctricos y magnéticos oscilantes, etcétera, etcétera. Aquí encontramos tres tipos. Onda progresiva, la cual es una función de la posición y del tiempo que se desplaza con una velocidad constante y sin cambiar de forma. La onda armónica es una onda progresiva cuyo perfil presenta un patrón repetitivo. Y finalmente la onda estacionaria. Se origina por la superposición de dos ondas progresivas armónicas que viajan en sentidos opuestos con la misma amplitud y velocidad. Y bueno, aquí tenemos la ecuación general de la onda, donde v es la velocidad de propagación y d es el desplazamiento de la onda. Cualquier función de la posición y del tiempo que represente la onda. En la mecánica cuántica, el estado físico de un electrón es descrito por una función de onda. Según la interpretación de probabilidad estándar, la función de onda de un electrón es amplitud de probabilidad, y su módulo cuadrado da la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en una cierta posición en el espacio. Una onda puede tomar valores positivos y negativos, también representarse por medio de una cantidad compleja, pero una probabilidad negativa o compleja es algo sin sentido. Esto significa que la función de onda no es algo observable. Sin embargo, el módulo cuadrado de la función de onda siempre es real y positivo. El cuadrado de la onda de la materia en una dimensión tiene una interpretación similar a la del cuadrado del campo eléctrico. Y pues vemos que es similar. Y esto dará la probabilidad de que una partícula se encuentre en una posición y un tiempo determinados por unidad de longitud, lo que también se denomina densidad de probabilidad. Para este punto, tenemos que si queremos dar una representación científica, tenemos que la probabilidad de encontrar una partícula en el punto x, y, z en el instante de t es proporcional al cuadrado de su función de onda asociada. ¿Por qué? Bueno, la probabilidad tiende a x, y, z y t del infinito por la magnitud al cuadrado de p, que tiende a x, y, z y t. De esta forma tenemos que si una onda de materia viene dada por la función de onda de p de x, t, ¿dónde está exactamente la partícula? Bueno, existen dos respuestas. La primera, cuando el observador no está mirando, la partícula está en todas partes. La segunda, cuando el observador está mirando y la partícula salta de un estado de posición particular en un proceso llamado reducción de estado o colapso de la función de onda. Bueno, esta respuesta se denomina interpretación de Copenhague de la función de onda o de la mecánica cuántica. Para ilustrar esta interpretación consideramos el uso del caso de sencillo de una partícula que puede ocupar un pequeño contenedor, tanto de x subíndice 1 o x subíndice 2. En la física clásica suponemos que la partícula se encuentra en x subíndice 1 o x subíndice 2, cuando el observador no está mirando. Sin embargo, en la mecánica cuántica, la partícula puede existir en el estado de posición indefinido, es decir, puede estar situada en x subíndice 1 y x subíndice 2, cuando el observador no está mirando. Se abandona la posición de que una partícula solo puede tener un valor de posición cuando el observador no está mirando. En esta representación tenemos a un gato.
Este gato está dentro de una caja de acero, junto a un contenedor Geiger, un frasco de veneno, un martillo y una sustancia radiactiva. Cuando la sustancia radiactiva decae, el Geiger la detecta y así activa el martillo para liberar el veneno, que posteriormente mata al gato. El decaimiento radioactivo es un proceso probabilístico y no hay forma de predecir cuándo ocurrirá. Los físicos afirman que el átomo existe en un estado conocido como superposición, es decir, que decae y no decae al mismo tiempo. Hasta que no se abra la caja, un observador no sabrá si el gato está vivo o muerto, porque el destino del gato está intrínsecamente ligado y así el átomo ha decaído o no, y el gato estaría, según la interpretación de Copenhague, vivo o muerto, a partes iguales, hasta que se observe. Energía de una onda. La cantidad de energía de una onda está relacionada con su amplitud y su frecuencia. Los terremotos de grandes amplitudes producen grandes desplazamientos del suelo. Los sonidos fuertes tienen amplitudes de alta precisión y provienen de vibraciones de fuentes de mayor amplitud que los sonidos suaves. Las grandes olas del mar revientan en las orillas más pequeñas. La energía de la onda depende tanto de la amplitud como de la frecuencia, si se considera que la energía de cada longitud de onda es un paquete discreto de energía. Una onda de alta frecuencia emitirá más de estos paquetes por unidad de tiempo que una onda de baja frecuencia. Si dos ondas mecánicas tienen amplitudes iguales, pero una de ellas tiene frecuencia que es el doble de la frecuencia de la otra, la onda de mayor frecuencia tendrá una tasa de transferencia de energía 4 veces mayor a la transferencia de energía de la onda de menor frecuencia. Hay que tener en cuenta que si bien las ondas mecánicas de tasa de transporte de energía es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia, en las ondas electromagnéticas la tasa de transferencia de energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, pero independientemente de la frecuencia. Uso de operadores. En este caso podemos decir que es un símbolo que representa un determinado procedimiento matemático por el cual se cambia una función en otra. Un operador puede estar definido por cualquier tipo de operación matemática o combinación de ellas. En este caso, el operador laplaciano se utiliza para describir la variación espacial de una función en 3 dimensiones. Aparece en la ecuación de onda para describir la propagación de ondas de un medio homogéneo. Por otro caso, tenemos al operador de derivado temporal. Este operador se utiliza para describir la variación temporal de una función. Aparece en la ecuación de onda para describir cómo cambia la forma de una onda de medida que se propaga en el tiempo. Y finalmente tenemos al operador multiplicación. Este operador se utiliza para describir la frecuencia y longitud de una onda en el espacio. Aparece en la ecuación de onda para relacionar la velocidad de propagación de las ondas con su frecuencia y longitud de onda. También existen varias propiedades de los operadores. Algunas de ellas son la suma de operadores. Esta es conmutativa. La suma de operadores es una operación matemática en la que se suman valores y su resultado no cambia dependiendo del orden en las que se sumen. Por otro lado, el conmutador de operadores es una herramienta matemática que mide la diferencia entre el orden de dos operadores al aplicarse sobre una función o estado físico. También tenemos que el operador lineal es una función matemática que persevera la propiedad de linealidad, lo que significa que al multiplicar por un escalar y la adición de dos valores se conservan en el resultado. También el producto de operadores no siempre es conmutativa. El producto de operadores es una operación matemática en la que se aplican sucesivamente dos o más operadores a una función o estado físico, y el orden en el que se aplican los operadores puede afectar el resultado final. Por último, tenemos que el cuadrado de operadores es un operador es el resultado de dos aplicaciones de dos operadores, y en esto cabe resaltar que los operadores en la mecánica cuántica son lineales. En la mecánica cuántica existen dos tipos de operadores básicos. Uno de ellos es los operadores de posición y el otro operadores de momento. En la mecánica cuántica, los operadores representan observables físicos y tienen una serie de funciones y valores propios asociados con ellos. Las funciones propias de un operador son las soluciones de la ecuación correspondiente al operador, mientras que los valores propios son los valores que resultan cuando se aplica un operador en una función. Por ejemplo,
El operador de una función en una dimensión tiene una serie de funciones propias que son las ondas planas, y los valores propios correspondientes son los valores de posición. El operador de momento también tiene una serie de funciones propias, que son las ondas planas moduladas, y los valores propios correspondientes son los valores de momento. El físico austriaco Erwin Schrödinger desarrolló en 1925 la conocida ecuación que lleva su nombre. Esta ecuación es de gran importancia en la mecánica cuántica, donde juega un papel central, de la misma manera que la segunda ley de Newton, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración en la mecánica clásica. Recordemos brevemente que la ecuación de la onda general tiene la forma de la derivada al cuadrado por la derivada de x al cuadrado por y por x, t, que es igual a 1 sobre la razón de b al cuadrado por la derivada al cuadrado sobre la derivada del tiempo al cuadrado por y, x, t. Así como las ondas electromagnéticas satisfacen la ecuación de ondas derivada de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, la función de onda de de Broglie satisface una ecuación conocida como la ecuación de Schrödinger. A partir de aquí llegaremos a la ecuación de Schrödinger. Es natural pensar que una partícula libre tiene asociada una onda plana, por lo que podemos suponer que la función de onda es de la forma psi por x, t, que es igual a por Euler elevado a la i, por k, que es el número de ondas, por x menos la frecuencia angular w por i. Hemos visto que el número de ondas k y el momento de la partícula están relacionadas mediante la relación de p es igual a la constante de Planck por el número de ondas. También sabemos que la frecuencia angular está relacionada con la frecuencia w y por lo tanto con la energía de la siguiente manera. E es igual a la constante de Planck por v, que esto es igual a la frecuencia angular, da igual como 2pi entre la constante de Planck por la energía. La función de ondas, por lo tanto, se puede escribir como psi por x, t es igual a por Euler elevado a la i sobre la constante de Planck por p por x menos la energía por i. A diferencia de la ecuación de ondas general, la ecuación de Schrödinger solo es de primer orden en el tiempo. El método planeado por la mecánica ondulatoria de Schrödinger consiste en el uso de una función matemática, que en este caso es psi mayúscula, que define el estado de un sistema y de una serie de reglas que permiten el cálculo del comportamiento del sistema mismo. Cada postulado se divide en dos partes, que serían A y B. Del primer postulado de la parte A podemos decir que el estado de un sistema está definido por una función de las coordenadas y del tiempo, que se denomina función de onda o función de estado y que se describe como una amplitud de probabilidad. De la parte B se menciona que la interpretación física de la función de onda, M. Born en 1926 postuló que la función valor absoluto de psi al cuadrado es la densidad de probabilidad de encontrar el sistema de partículas en unas coordenadas del espacio. Para unas coordenadas determinadas, el producto de psi por psi al cuadrado sobre la de t es igual a psi por psi al cuadrado por la derivada de x, la derivada de y y la derivada de z, que es la probabilidad de que en un instante t el sistema se encuentre situado en el elemento de volumen de la derivada de t, en torno a la posición de x, y, z. La probabilidad para encontrar a una partícula del sistema en un instante t entre las coordenadas x1 y x2, y1 y y2 y z1 y z2 viene dada por una ecuación. La función de onda puede tener valores complejos, lo que significa que tiene una parte real y una parte imaginaria. En la física cuántica, la función de onda psi describe el estado de una partícula o un sistema de partículas, y se trata de una sola partícula. La función de onda depende de su posición en el espacio y del tiempo. Si se trata de varias partículas, la función de onda depende de las posiciones de cada una de ellas y también del tiempo. Sin embargo, podemos expresar la función de onda como la suma de dos funciones reales, u y v. El complejo conjugado de la función de onda se obtiene cambiando el signo de la parte imaginaria. El cuadrado de la función de onda, que se escribe como psi al cuadrado, siempre es una función real que depende de las coordenadas espaciales y del tiempo.
Esta función representa la probabilidad de encontrar una partícula en una posición y tiempo determinado. La parte real y la parte imaginaria de la función de onda nos proporcionan información sobre las propiedades cuánticas de las partículas, mientras que el cuadrado de la función de onda representa la probabilidad de encontrar una partícula en una posición y tiempo especificados. La probabilidad para que todos los valores posibles de las coordenadas es que tiene que ser 1, por lo que se tiene que cumplir la siguiente ecuación. La integral de psi al cuadrado por psi por la diferencial de t es igual a 1. Esta expresión se conoce como condición de normalización, y cuando la función psi cumple dicha expresión, se dice que psi está normalizada. La función de onda psi debe cumplir 3 condiciones para ser físicamente aceptable, es decir, para que pueda representar un sistema físico. La primera función es la función unívoca. Es un único valor para cada valor de las variables independientes. La probabilidad no puede tener 2 o más valores para un mismo punto. La siguiente función es la continua. Tanto la función psi como su primera derivada no deben presentar discontinuidades. Esto viene impuesto porque, como se verá, la función de onda debe satisfacer la ecuación de Schrödinger, que implica las segundas derivadas. Y por último tenemos la función de cuadrado integrable. La integral de psi por psi sobre la derivada de t debe tener un valor finito. La probabilidad total no puede ser infinita. Una vez normalizada la función de onda, la probabilidad total será igual a la unidad. El segundo postulado por la parte A menciona que a cada variable dinámica U observable del sistema mecánico cuántico le corresponde un operador lineal y hermético. Construcción de los operadores mecánicos cuánticos. Número 1. Se escribe la expresión clásica para el observable concreto en función a las coordenadas de posición y de los momentos x y px para una dimensión. Número 2. Se sustituye cada una de las coordenadas de posición por el operador mecánico cuántico básico, que es para la posición de x es igual a x, y los momentos por el operador básico momento. Para la parte B del segundo postulado, el valor medio o el valor esperado de cualquier observable físico A al que le corresponde un operador mecánico cuántico está relacionado con la función de onda del sistema psi a través de la ecuación mostrada. Si psi está normalizada, A es igual a la integral de psi por A por psi por la derivada de t, y esto ya que cumple la integral de psi por la derivada de t, que es igual a 1. Este valor medio tiene dos interpretaciones. La primera es que el valor medio de un número muy elevado de medidas del observable físico sobre un único sistema. Y la segunda, el valor medio de la medida del observable físico sobre un número muy grande de sistemas idénticos que están en el mismo estado definido por psi antes de la medida. En este tercer postulado, explicamos la ecuación de Schrödinger y cómo ésta nos describe el movimiento de los cuerpos, es decir, cómo para una partícula en 3 dimensiones depende del tiempo. En este caso ocupamos nuestro operador hamiltoniano con la función de onda respecto a x, y, z y t y nuestra constante de Planck. Cuando desarrollamos nuestra ecuación diferencial que tenemos que satisfacer, nos quedan constantes como la constante de Planck y la masa de la partícula. También nos queda la función o segundas funciones parciales de la función de onda respecto a y, respecto a x y respecto a z. También contemplamos constantes o variables como v. En este caso, v la tomamos como nuestra energía potencial. Y otra vez psi, que es la función de onda, y las dos respecto a y, x, z y t. Ya trabajada la primer función de Schrödinger, queremos ahora ver el comportamiento y el movimiento de los cuerpos, pero independientemente del tiempo.
ya que tenemos átomos o moléculas aisladas que solamente trabajan con estos estados estacionarios. En este caso, en la función desarrollada, cuando teníamos el operador hamiltoniano con la función de onda, ahora pues vamos a separar de la función de onda que teníamos x, y, z y t como la función de onda en los tres espacios x, y, z por la función de tiempo. Es decir, que ya separamos esta variable de la ecuación y podemos ver el comportamiento sin importar el tiempo. En este caso particular, la ecuación diferencial puede resolverse de la forma más sencilla utilizando el método de separación de variables, el cual acabamos de mencionar. Ahora tenemos la base matemática para el principio de incertidumbre. Tenemos dos operadores A y B. Si estos conmutan entre sí, los observables correspondientes pueden medirse simultáneamente de forma precisa, pero en caso de que no conmuten, es imposible obtener los valores precisos de forma simultánea para los observables. Al igual tenemos la degeneración, es decir, que si para un nivel de energía existe una única función propia psi, se dice que el nivel de energía es no degenerado, pero si para un valor o nivel de energía existe más de un estado psi, se dice que el nivel de energía es degenerado. También se dice que los estados pertenecientes al mismo nivel energético son estados degenerados. La degeneración se puede aplicar en cualquier observable. Son muchos los conceptos previos implicados de la ecuación de Schrödinger, empezando por los modelos atómicos Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Todos ellos contribuyeron al modelo atómico actual ideado por Erwin Schrödinger, modelo conocido como la ecuación de onda que estamos estudiando ahora. Esta ecuación matemática, que tiene en consideración varios aspectos como la existencia de un núcleo atómico donde se concentra la gran cantidad de volumen del átomo, o los niveles energéticos donde se distribuyen los electrones según su energía, la dualidad onda-partícula, la probabilidad de encontrar al electrón. Aunque con la mecánica cuántica queda claro que no se puede saber dónde se encuentra el electrón, Heisenberg sí define la región en la que puede encontrarse en un momento dado. Cada solución de la ecuación de ondas de Schrödinger con su ecuación de onda describe un posible estado del electrón. El cuadrado de la función de onda, es decir, psi al cuadrado, define la distribución de densidad electrónica alrededor del núcleo. Este concepto de densidad electrónica da la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo, llamada orbital atómico, concepto análogo al de órbita en el modelo de Bohr. ¿Cuándo vemos aplicada esta ecuación de Schrödinger de la que hemos estado hablando? Aquí vamos a presentar un ejemplo. Tenemos una partícula en una caja. Imaginamos que las paredes tienen un potencial infinito que no permiten que nuestra partícula escape. Dentro de esta misma caja, la partícula puede moverse libremente. Podemos suponer que la caja está situada de manera que el potencial de la energía potencial está dada por cuando los valores de x son menores que 0 es infinito, cuando los valores de x son iguales, mayores que 0 pero menores que L son 0, y cuando los valores de x son mayor que L son infinito. La función de ondas debe de ser continua en todos los puntos, y como la partícula no puede penetrar al otro lado de la caja, obtenemos que nuestra función de onda psi en el espacio x es igual a 0 para los valores de x menores que 0 y para los valores de x mayores que L. Entonces, cuando nuestra función psi en el espacio x es igual a 0, tenemos dos soluciones. La primera está dada por el seno de la raíz de 2 veces la masa de nuestra partícula por la energía entre la constante de Planck en el espacio x, y la segunda está dada por nuestro coseno de la raíz de 2 veces la masa por la energía entre nuestra constante de Planck en el espacio x. Podemos comprobar directamente estas soluciones por sustitución en la ecuación de Schrödinger. La ecuación general
es una superposición de ambas soluciones. Bueno, siguiendo la condición de frontera, cuando la función de onda psi es x igual a 0, implica que b es igual a 0, pues el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Y nuestra función de onda se cumple cuando x igual a L es igual a 0. Esto implica que cuando multiplicamos nuestra constante A por el seno de la raíz de 2 veces la masa del protón por la energía sobre la constante de Planck al cuadrado es igual a 0. Pero solo se satisface para ciertos valores discretos de la energía, tales que la raíz de 2 veces la masa del protón por la energía sobre la constante de Planck al cuadrado por L es igual a npi, es decir, pi, 2pi, 3pi, considerando que n igual a 1 o 2 o 3, etc., es llamado número cuántico. Y si despejamos la energía, encontramos que los valores posibles son: energía de n es igual a pi al cuadrado por la constante de Planck al cuadrado sobre 2 veces la masa de la partícula por L al cuadrado por n al cuadrado, recordando que n es el número cuántico. Y bueno, después de haber explicado estas fórmulas, cabe mencionar que los valores de la energía representan los posibles niveles de energía del sistema. Los niveles de energía están cuantizados y son discretos. Esta es una característica de los sistemas confinados. La exclusión de E igual a 0 es una consecuencia de la mecánica cuántica. La incertidumbre en la posición de la partícula dentro de la caja, en el espacio X igual a L, implica que P, es decir, nuestro momento de electrón, siempre va a ser mayor o igual que nuestra constante de Planck dividida sobre L. Y bueno, esta fue la explicación del tema por nuestro equipo. A continuación presentamos las conclusiones que obtuvimos una vez analizado el tema, así como la bibliografía de fuentes para la recopilación de información. Agradecemos su atención.